Bueno, esto va a ser una presentación sobre un modelo de cálculo relacional simplificado. Bueno, simplificado, tanto como se pueda. Para entender esto, como siempre, precisamos algunos requisitos previos, ¿no? Asumimos que tienen conocimiento de modelo relacional y álgebra relacional, de lógica matemática, cláusulas de Horn, lógica de primer orden, operaciones de conjuntos y unas cuantas de esas cosas. De lo contrario, sería bueno que repasen esos temas. ¿Sí? Bueno, esta presentación sobre cálculo relacional en realidad no es sobre cálculo relacional. O sea, lo que vamos a ver es una versión recortada y simplificada de cálculo relacional de tuplas que está mezclada con algunas facilidades de cálculo relacional y de dominios. Eh, lo que estamos tratando de hacer aquí es eh, simplificar el cálculo relacional y la complejidad que tiene en, en cuanto al manejo de de sus operaciones o la evaluación de sus fórmulas para tratar de hacerlo más simple para un público un poco más amplio que estudiantes de ingeniería, ¿no? Eh, entonces, traté de quitarle las complejidades y saqué ideas de muchos autores, ¿no? Que tienen distintas versiones de cálculo relacional para hacer una que sea adecuada para la mayor parte de las consultas y los ejercicios que hacemos y al mismo tiempo eliminar complejidades y problemas y casos particulares que deben ser resueltos cuando hacemos las fórmulas con un cálculo relacional convencional, ¿no? Entonces, eh, es una versión simplificada que, digamos, tiene menos complejidades y particularidades que muchos de los cálculos relacionales, que todos los cálculos relacionales, perdón, que están en la bibliografía. Por lo tanto, después de esta presentación se sugiere leer un libro para profundizar o aprender cálculo relacional en sí, ¿no? O sea, este es una versión bastante recortada, ¿no? Se sugiere ver la bibliografía al final de la presentación. Bueno, ¿cómo es una fórmula? La fórmula es de la forma siguiente de nuestro cálculo relacional, ¿no? Eh, Ponemos entre corchetes y tiene dos partes, ¿no? Y está dividido por un símbolo de pipe, ¿no? Entonces, suponemos que T y V son tuplas, representan tuplas de distintas relaciones, y A, B y C son los atributos de algunas de esas tuplas, ¿no? Que están vinculados a las relaciones que tienen esos atributos. Y al mismo tiempo tenemos del otro lado una fórmula lógica, ¿no? Que puede ser verdadera o falsa para cada una de las combinaciones de los ejemplares, ¿no? De los datos, de las extensiones, de las relaciones de nuestra base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Es que para los distintos valores de cada una de las tuplas, esa fórmula nos va a decir si para ese conjunto de valores la fórmula es verdadera o es falsa. ¿Sí? Eh, y la fórmula entre corchetes toda lo que nos va a devolver es una tupla formada por los atributos de las tuplas resultantes que nosotros estamos seleccionando cuando la fórmula es verdadera, ¿no? El símbolo pipe aquí lo podemos interpretar como, para leer toda la fórmula, es yo quiero los atributos A de T, los atributos B de U, los atributos C de B, tal que es verdadera la función en T y en U y en B, ¿no?
Entonces me va a dar los atributos, va a armar una tupla acá, una nueva tupla con esta estructura basado en los valores de los atributos de las tuplas para cuando esa combinación de verdadero en esta función. ¿Sí? Y bueno, entonces esto no es cálculo relacional, ¿sí? Pero se aproxima bastante. O sea, lo que vamos a hacer es eso, es un modelo simplificado, ¿no? Eh, ya algunas de las definiciones que pusimos antes son simplificaciones de los modelos de las bibliografías más renombradas, ¿no? En las bibliografías recomendadas, la forma de especificar el resultado es más restrictiva de lo que se expresa aquí. Tiene más reglas y restricciones y algunas de esas otras formas fueron analizadas y comprobadas sus propiedades de deducción y equivalencia con lógica de primer orden, ¿no? Pero no es el caso de lo que presentamos aquí. Aquí apenas fue evaluado para un subconjunto de casos y algunos ejercicios, nada más, ¿no? Pero es un buen primer paso para entenderlo, ¿no? Bueno, tenemos que entender que esto es un poco diferente a las otras cosas que ustedes han razonado. O sea, no es exactamente lógica, aunque se parece a lógica de primer orden, ¿no? Y tampoco es operaciones de conjuntos, aunque se parezcan en algunos casos. Y precisa acostumbrarse a pensar con esta abstracción que es un poco diferente, ¿sí? Eh, es importante notar que cálculo relacional es una forma declarativa de eh, definir las consultas. Esto es que yo estoy definiendo qué es lo que quiero como resultado, pero puede no quedar claro es cómo espero que se calcule ese resultado, ¿no? Y entiendan que en la mayor parte de los casos el evaluador, quien va a evaluar la fórmula, son ustedes. O sea, son ustedes los que tienen que calcular cuál es el resultado de esa fórmula, ¿no? Se debe hacer alguna interpretación compleja y se debe decidir el mecanismo más eficiente para devolver el resultado, si acaso hiciéramos un software que resolviera este tipo de problemas. Bueno, y entonces, ¿cómo son nuestras fórmulas? O sea, porque nosotros vimos la fórmula general, pero después tiene una fórmula de verdadero o falso, o átomo, que es la que está del lado de la derecha. Y bueno, eh, la idea es que esa fórmula puede ser compuesta por otras fórmulas. Y a su vez esa otra fórmula por otras fórmulas y así sucesivamente, ¿no? O sea que nosotros podemos tener una, un anidamiento de fórmulas. Y bueno, no es que esto se repita hasta el finito. En algún momento tenemos que variar. Y hay algunos átomos y fórmulas que en realidad nos multiplican las fórmulas. O sea que a partir de una fórmula obtenemos una o dos o más subfórmulas. O sea que tenemos que analizar las una, dos o tres o más fórmulas que componen una fórmula para poder evaluarla, ¿sí? Eh, pero estos átomos son sencillos, o sea, lo que nosotros tenemos es el AND, ¿no? Si tengo una fórmula y otra fórmula, esto es verdadero si ambos son verdaderos, si no es falso. Y si tengo una fórmula o otra fórmula, entonces es falso si ambos son falsos. Si no, es verdadero porque alguno de los dos es verdadero. Y cuando tengo la negación, ¿no? Es verdadero si la fórmula es falsa, ¿no? Y si la fórmula es falsa, entonces la, eh, la estructura esta, la nueva fórmula, es verdadera, ¿no? Así de sencillo. Parecido a cosas que ustedes vieron en lógica. ¿Y cuando se termina? Bueno, se termina cuando llegamos a fórmulas terminales, ¿no? Y las fórmulas terminales lo que tienen es una estructura sencilla, tienen una comparación de una tupla y un atributo con alguna operación, que puede ser algunas de estas, podría ser otras que estén definidas, pero en principio estas, y otra tupla con otro atributo, ¿no? Entonces, t
y U en este caso son variables tupla, y A es un atributo de la relación de la tupla T y B es un atributo de la relación de la tupla U, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en donde, por ejemplo, la tupla T, el atributo nombre, buscamos que sea igual a el nombre del cliente en la tupla U. Suponemos que T y U son de relaciones diferentes, ¿sí? La otra opción es que lo comparemos con un cierto valor, ¿no? En este caso, la tupla T con el atributo A lo comparamos con alguna de estas operaciones con una constante, ¿no? El ejemplo en este caso es que t.nombre es igual a la cadena de texto Enrique, ¿no? Estas fórmulas tienen operaciones aplicadas a los atributos de las tuplas, pero estas fórmulas o átomos ya no son fórmulas que puedan descomponer en otras fórmulas, son átomos, hoja o terminales. O sea, con la evaluación de estas fórmulas ya se termina la evaluación al menos de la rama si lo pusiéramos como un árbol sintáctico, ¿sí? Bueno, ¿y dónde están las relaciones? Entonces, nosotros tenemos que vincular las tuplas a ciertas relaciones, es decir, bueno, esta tupla pertenece a tal o cual relación, ¿no? Y para declarar eso usamos estas estructuras. En sí puede aparecer esta, pero en general estamos usando esta, ¿no? Que es la tupla T por cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Que la tupla T pertenece a R, ¿no? Donde R es el nombre de alguna relación y T es la variable tupla. Este modelo restringe la variable tupla T o R a aceptar solamente ejemplares de la relación R. Eso quiere decir que esta tupla no, no va a tener valores de otra relación, ¿no? Eh, pero no la vamos a usar sola, sino que la vamos a usar siempre con cuantificadores. Es de notar de que en la gran mayor parte de los modelos de cálculo relacional no se cumple esto. O sea, la tupla T representa una tupla abstracta que podría potencialmente ser de cualquier tipo de relación. Nosotros lo estamos restringiendo aquí al declarar que la tupla pertenece a una relación. En otros cálculos relacionales lo que hay es una función que me devuelve verdadero o falso si pertenece o no a la relación. Pero la tupla podría ser de cualquier cosa, ¿no? Aquí estamos tomando este ejemplo de la propuesta de Silberschatz. En los libros de Silberschatz usa una definición parecida a esta, pero en la gran mayor parte de los otros libros que hablan sobre cálculo relacional no usan este tipo de declaraciones. Eh, y bueno, como decíamos, no lo vamos a usar solo. En realidad vamos a usar la declaración de pertenencia a una relación contenida dentro de una nueva fórmula, un nuevo tipo de fórmula, que es en este caso un cuantificador existencial, que ni siquiera lo estamos usando exactamente como existencial. En realidad estamos declarando la variable, o sea, eh, declaramos la variable, pero no es realmente un cuantificador existencial. Entonces la idea es que si yo tengo una fórmula en T, por ejemplo, f de t es una fórmula sobre la variable de tupla T, entonces existe T perteneciente a R tal que f de t es verdadero, también es una fórmula, ¿no? O sea, esta es la estructura de una fórmula. Entonces el cuantificador existencial, existe T perteneciente a R tal que f de t es verdadero, a su vez es verdadero si la fórmula f de t se evalúa verdadero para la tupla asignada a las ocurrencias de t pertenecientes a R en F, ¿no? De lo contrario, la fórmula es falsa, ¿no? Es nuestra forma de declarar tuplas. Esto es que la fórmula se evalúa caso a caso y la tupla t solo existe dentro de la declaración. Su alcance son los paréntesis de la fórmula. O sea, eso me va a anidar. Es como si fuera en un lenguaje de programación que yo declaro una variable al inicio de un bloque constructivo. Bueno, la idea es similar. Acá estamos declarando t en este bloque constructivo que va a tener adentro una fórmula, que a su vez puede estar anidado adentro de otros, ¿no? Esto es muy diferente a lo que hacen todos los otros modelos de cálculo relacional, donde la fórmula da verdadero si existe al menos un ejemplar para que la fórmula dé verdadero, ¿no? O sea,
nosotros lo que estamos haciendo es el existe, lo estamos evaluando tupla por tupla, ¿no? Para cada una de de las combinaciones. En otros, simplemente con que dé verdadero para un caso, ya está. Eso nos permite algunas cosas que los otros sistemas no pueden. Nosotros podemos utilizar atributos de la tupla T del pertenece, ¿no? Para usarla en otras cosas por ahí, ¿no? Eh, Mientras que los otros están acotados a que solamente lo pueden usar para ver si existe o no existe al menos una, nada más, pero no pueden sacar valores eh, de la tupla que exista que cumpla la condición. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? ¿No? Que va a dar verdadero para cada tupla para la que ft se evalúa a verdadero, ¿no? O sea que es diferente a lógica lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una fórmula que depende de tres tuplas, que son de tres tablas diferentes, ¿no? En este caso tenemos la fórmula que me dice, bueno, el resultado es el atributo A de T, el B de U, el C de B, ¿no? Tal que existe T perteneciente a R, existe U perteneciente a S, existe B perteneciente a B, tal que se verifique esta fórmula en T, U y B. Esto lo que va a hacer es evaluar todas las combinaciones de valores de las tuplas de las relaciones declaradas que cumplan con la fórmula FTV y para ella se devuelve la combinación de resultados. Si no hay ninguna, entonces es falso y la fórmula va a dar el conjunto vacío, ¿no? O sea, esta fórmula entre corchetes nos va a devolver el conjunto vacío, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estamos haciendo una interpretación bastante particular de cálculo relacional, ¿no? Está un poquito orientado hacia la parte de programación y separado un poquito de los temas de lógica, ¿no? No, el cálculo relacional normal no calcula exactamente como lo estamos planteando acá, ¿sí? Y también tenemos el cuantificador universal, ¿no? El para todo, pero no lo vamos a usar. Vamos a usar el cuantificador local. ¿Qué es esto? Es que vamos a vincular el cuantificador a tuplas que pertenecen a una relación específica, ¿no? Entonces, eh, vamos a acotar que el para todo es para todas las tuplas que pertenecen a una relación, ¿no? Esto lo usa Silverchair en su modelo, pero casi todos los otros autores asumen que la tupla es una tupla universal, que cuando decimos el para todo estamos evaluando todas las tuplas posibles del sistema o del universo o del multiverso, ¿no? Aquí estamos acotando el para todo a solamente las tuplas que pertenecen a la relación que estamos considerando. Entonces, en nuestra fórmula, si ft es una fórmula sobre la variable tupla t, entonces para todo t perteneciente a R, tal que f de t, también es una fórmula. Y el cuantificador local para todo t perteneciente a R, tal que f de t es verdadero, es a su vez verdadero si la fórmula f de t se evalúa verdadero para todas las ocurrencias de t pertenecientes a R en f, ¿no? De lo contrario, para todo t perteneciente a R tal que f de t es falso, ¿sí? O sea, se tiene que verificar que para todas y cada una de las tuplas de t tiene que ser verdadera la fórmula f de t, ¿sí? Bueno, de vuelta, ¿no? O sea, ¿por qué es local y no universal? Porque nuestra fórmula para todo t perteneciente a R está acotada solo a tuplas de R. Esto es que para todas las tuplas de R se debe cumplir que la fórmula es verdadera. De lo contrario, es falsa, ¿no? De vuelta, esto es diferente que otras evaluaciones, ¿no? La evaluación en cálculo relacional de las bibliografías recomendadas interpreta esto de diversas formas diferentes que aquí,
precisa de explicaciones más complejas y se debe tener cuidado de efectos secundarios en los razonamientos que hay que controlar, ¿no? El hecho de que yo tenga un para todo que pueda abarcar potencialmente a todas las tuplas del universo hace que yo tenga que controlar, hacer controles dobles sobre las cosas que estoy filtrando o que estoy tratando de verificar, ¿no? Eso lo van a ver ustedes cuando profundicen sobre el tema de cálculo relacional verdadero, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de no cálculo relacional. En este caso suponemos que yo tengo las tablas, las relaciones país, habla e idioma, ¿no? Que en realidad lo que quiero hacer es poder identificar los idiomas que se hablan en cada país, ¿no? Entonces, la fórmula siguiente devuelve los idiomas que se hablan en cada país, o sea, las tuplas de las relaciones país e idioma, tales que existe tupla de habla que tiene el mismo atributo país ISO alfa que el país de tupla y el mismo atributo ISO alfa de idioma que la tupla de idioma, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, en nuestra fórmula, lo que estamos seleccionando es el nombre del país y el nombre del idioma para todos aquellos donde existe una tupla H habla que vincule al país y al idioma, ¿sí? Bueno, cada uno de estos existe R perteneciente a R tal que f de R lo podemos interpretar como una fórmula que dice es verdadero si dentro de todos los R de la relación R hay al menos un ejemplar o valor que hace que FR sea verdadero, si no es falso, ¿no? En realidad no es tan así, lo que estamos haciendo es buscando dentro de todos los valores el valor que cumple eso, ¿no? Más allá de que la función me vaya a dar verdadero o no, ¿no? Pero estamos calculando para todos y cada uno de los valores. Eh, entonces, si ponemos, por ejemplo, la fórmula esta, la podemos interpretar de que hay al menos un idioma para el cual es verdadero que haya al menos un habla que se vincula con el idioma, ¿no? O sea, podemos traducirlo a que hay un idioma que se habla, ¿tá? Eh, Puesto en una fórmula y tratando de obtener el idioma, podríamos lograr entonces todos los idiomas que se hablan en algún país. Bueno, entonces la implementación teórica de esta fórmula, existe T que pertenece a R tal que f de t. Para cada tupla T de R probamos qué sucede con la fórmula f de t. En realidad se evalúa con cada ejemplar de T, ¿no? En este caso, por ejemplo, existe I perteneciente al idioma y existe H perteneciente a habla, tal que H idioma ISO alfa 2 igual a I punto idioma ISO alfa 2, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que evaluar la fórmula existe H perteneciente a habla para cada una de las tuplas de idioma. O sea, yo voy a tomar una a una de las tuplas de idioma y luego evalúo el existe H perteneciente a habla, que me va a decir, bueno, para cada uno de esos idiomas tenemos que probar con todos los habla, ¿no? Eh, y a su vez, el existe H perteneciente a habla solo me puede dar verdadero si evaluando para todas las ocurrencias de habla hay al menos una que dé verdadero. O sea, yo tengo que tener alguna en la cual la fórmula me da verdadero, ¿no? Esta fórmula incluye ahí idioma, por lo tanto se van a evaluar todas las combinaciones de tuplas de H de habla con todas las tuplas de I de idioma y lo que voy a obtener es un producto cartesiano, del cual voy a seleccionar las tuplas que cumplan con la fórmula que tenemos allí. En realidad es que idioma ISO alfa sea igual en habla como en idioma. Bueno, otra diferencia. En este modelo asumimos que se evalúa primero la parte más externa de los paréntesis. Por ejemplo, en este caso, primero evaluamos todos los valores de idioma, ¿no? Y después vamos entrando
después de tener todos y cada uno, o ir listando cada uno de los elementos de idioma, se evalúa cada uno de los elementos de habla. Y luego, con cada uno de los elementos de habla, allí sí se evalúa la fórmula, ¿no? Entonces, cuando tenemos el existe i perteneciente a idioma, asumimos que eso implica asignar a i el lugar de las tuplas de la relación idioma, ¿no? Y probar para cada uno de los valores de las tuplas de idioma. O sea, voy a probar, no sé, yo qué sé, albano, español, inglés, yo qué sé, uno a uno, todos los idiomas. Y para cada uno de los valores de la tabla de idioma, probamos con el existe h de pertenece a habla, ¿no? Y esta vez, a su vez, para cada ocurrencia del idioma, va a probar con todas las ocurrencias de habla. Y al llegar a la fórmula h.idioma isoalfa igual a i.idioma isoalfa 2, esta se evalúa para cada combinación de tuplas de idioma y de habla. O sea, el producto cartesiano habla por idioma. Antes de que den verdadero, poblarán la tupla resultado. No, aquellas que den verdadero poblarán la tupla que den resultado. Esa es la cosa. ¿Tá? O sea, bueno, de vuelta. De esta forma vemos que la fórmula a continuación va a devolver los atributos nombre país y nombre idioma de todas las combinaciones posibles de las tuplas de p país y de idioma y h de habla para los que se cumpla la fórmula que las relaciona, que es nuestra fórmula aquí con, que vincula a habla con país y a habla con idioma. Ahora vamos a ver un ejemplo con la cláusula para todo, ¿no? La cláusula del para todo t perteneciente a R da verdadero si la fórmula de la cláusula a la derecha es verdadera para todas las tuplas t de la relación R. Vamos a hacer la prueba con estas tablas. Tengo una tabla socio, alquila, películas, ¿no? Estamos buscando los socios que alquilaron todas las películas. Entonces ponemos el nombre S de S, ¿no? Tal que existe S perteneciente a socio, para el cual, para todas las películas que hay en la tabla película, existe un A alquila tal que conecta a la película por un lado, con el alquila, y al socio por otro, con el código de CS, ¿no? Entonces, para cada una de las tuplas S del socio, evaluamos si para cada una y todas las tuplas P de la película se cumple que existe una de las tuplas de A alquila tal que se cumpla la fórmula, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos obtener los nombres de los socios para los cuales eh, hay una alquila para todas y cada una de las películas que hay en el sistema. Esta es otra diferencia, ¿no? El para todo tiene una condición diferente. Primero hay que verificar que se cumple para todas las tuplas. O sea, yo de alguna forma cuando lo evalúo tengo que asegurarme que se cumple para todas las tuplas y luego devolver el verdadero. Yo no puedo ir devolviendo el verdadero a medida que voy viendo que las tuplas se cumplen, porque podría haber alguna en la cual no se cumple. Entonces primero tiene que evaluar todas y recién cuando todas dieron verdadero, allí tiene que devolver el verdadero. Si hubo al menos una para la cual no cumple, tiene que devolver el falso, ¿sí? Y tampoco se pueden evaluar los valores internos al para todo para calcular otras cosas, otros resultados, hasta que se haya terminado de resolver el para todo, ¿no? La implementación de para todo P perteneciente a P, tal que f de P, no es sencilla. Por esta razón no está implementada en muchos lenguajes de consulta, y en particular en SQL. En SQL no implementamos el para todo, o sea, el division join o cociente, eh, con una funcionalidad de para todo, sino que en realidad tenemos que hacerlo con los exists, con los existe, ¿no?
A su vez, esta versión de no cálculo relacional facilita otras cosas, pero hace que esta implementación necesite algo más de complejidad. O sea, desde el punto de vista de quien lo usa, estamos eliminando un montón de complejidades a la hora de hacer las fórmulas, pero va a implicar mayor complejidad si alguien implementa este tipo de lenguaje. Bueno, el orden de anidamiento de los cuantificadores hace diferencias, ¿no? O sea, en la fórmula que recién hicimos, por ejemplo, estábamos diciendo que existe un socio tal que para toda película existe una alquila, ¿no? O sea, lo que nosotros verificamos es que existe un socio y para todas las películas, y todas y cada una, existe alguna alquila que vincula la película con el socio, ¿sí? Ahora, si cambiamos el orden y ponemos existe socio tal que existe alquila, que para toda película se cumple que la alquila vincula al socio, eso no va a ocurrir porque aquí nosotros estamos comparando una alquila en particular, una instancia en particular, hacia todas las películas. Y entonces jamás va a ocurrir que todas las películas sean verificadas con una única tupla de alquila, ¿no? Entonces, con esta fórmula no va a funcionar, ¿no? Lo que va a dar es todo falso, ¿tá? Entonces, el primer caso evalúa correctamente la prueba para todas las películas, ¿no? Y verifica que exista una alquila para todas las películas. Pero el segundo caso, al comparar una alquila contra todas las películas, a no ser que todas las películas estuvieran con el mismo código de película o alguna cosa por el estilo, ¿no? Algo bastante poco probable, no va a dar nada, ¿sí? Bueno, otra forma de verlo es que el producto cartesiano de socio, alquila y película, existe al menos un conjunto de tuplas del producto cartesiano que vinculan al mismo socio con todas las ocurrencias de P en película. O sea que la fórmula es verdadera para todas esas tuplas, ¿no? Es otra forma de verlo y de calcularlo. Bueno, eh, en general estuvimos viendo fórmulas todas que son lineales, que están anidadas unas adentro de las otras, pero podemos tener condiciones de forma que nuestras fórmulas son más arbóreas, ¿no? Que se reparten más en ramas de evaluación, ¿no? Entonces acá tenemos este conjunto de datos, uno de pasajeros, vuelos, tickets y tripulantes. Y se pide obtener los datos de los capitanes de vuelo que volaron para todas las aerolíneas durante el 2019 y que hayan viajado al aeropuerto de la ciudad de El Cairo durante el mismo periodo. O sea que alcanzan con que hayan ido una vez al Cairo, pero lo importante es que hayan volado en todas las aerolíneas, ¿no? Una cosa que hay que notar acá es que las tablas no están normalizadas, por lo que hay que administrar algunas redundancias de información. Entonces, bueno, esta es nuestra fórmula, ¿no? Aquí en realidad lo que estamos haciendo es definimos un tripulante, ¿no? Si vemos la tabla en realidad se repite para cada vuelo, entonces el tripulante tiene muchas instancias, ¿no? La misma persona está identificada por una matrícula, pero puede ocurrir distintas veces según los vuelos que haya hecho y los cargos con los que voló. Entonces por eso precisamos verificar el tripulante acá y usarlo como vínculo. Y aquí lo que estamos calculando es eh, que este tripulante sea uno de los tripulantes que voló al Cairo como capitán dentro del año 2019, ¿sí? Entonces de esta forma verificamos que este tripulante es uno de los tripulantes que voló al Cairo como capitán en el 2019. Y además buscamos que no existe aerolínea para la cual no hay tripulante, ¿no? Para el cual no, eh, para el que hay vuelo entre este tripulante y este vuelo, ¿no? Y además que sea igual a este otro tripulante, ¿no? Entonces, lo que queremos con esto hacer es, además lo estamos, el vuelo este lo estamos vinculando con este vuelo mediante la aerolínea.
¿no? No tenemos una tabla de aerolíneas, sino que lo que tenemos es todas las aerolíneas definidas adentro del atributo de vuelo. Entonces lo que nosotros queremos es que para cada vuelo del tripulante eh, haya alguna forma de conectarlos a todos los vuelos, ¿sí? Mediante la aerolínea. Lo que nosotros queremos asegurarnos es que de los vuelos del tripulante, ¿no? Todos esos vuelos se pueden conectar con todos los vuelos de la base de datos por aerolínea, ¿no? Eso querría decir que el tripulante voló en vuelos que incluyen a todas las aerolíneas, ¿sí? Acá estamos haciendo otra forma, ¿no? O sea, aquí estábamos haciendo el, el cociente o division join de la forma sugerida por Cobb en su trabajo de modelo relacional original. Aquí lo estamos haciendo con nuestra función cuantificador local para todo, ¿no? Entonces estamos diciendo, bueno, para todo vuelo existe un tripulante y existe un vuelo que están vinculados a este vuelo, ¿sí? Mediante esta regla, ¿ok? Y acá estamos controlando que además haya ido el Cairo en el 2019 como capitán. Bueno, eh, un tema importante de los lenguajes de cálculo, los lenguajes para modelos relacionales en general, es que sean equivalentes a álgebra relacional, ¿no? Y vamos a ver que las funciones básicas de álgebra relacional todas las podemos crear a partir de este modelo de cálculo relacional, ¿no? Por ejemplo, para seleccionar atributos, nosotros queremos seleccionar ciertas filas de la tuple. Entonces lo que hacemos es, bueno, yo quiero la fórmula T tal que T pertenece a tripulante y tal que cumple que el número de vuelo es el 1147 y el cargo es capitán. Entonces voy a elegir los tripulantes que volaron con el cargo de capitán en el vuelo 1147, ¿sí? O sea, esto hace una selección, va a seleccionar las filas que corresponden a estos atributos. También podemos hacer una proyección, podemos restringir a las columnas, ¿no? En este caso estamos definiendo el nombre y la nacionalidad de los tripulantes, ¿no? Y no ponemos nada acá en la fórmula que asumimos que es siempre verdadero si no hay nada, ¿no? Entonces para todas las tuplas de tripulante solamente vamos a obtener el nombre y la nacionalidad, los otros atributos no van a aparecer. Podemos hacer la unión, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es la unión de dos subconjuntos que tienen atributos diferentes en una misma tabla, ¿no? Y en este caso estamos definiendo las tuplas B de tal que existe B perteneciente a vuelo, tal que la aerolínea es pluna o la aerolínea es vari, ¿no? Como es o uno o el otro, entonces vamos a obtener la unión de esos dos conjuntos, ¿sí? Y podemos hacer un join, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es, existe un tripulante y existe un vuelo, tal que se cumple que el vuelo fue al Cairo y el tripulante fue en ese vuelo, efectivamente. Y vamos a obtener el nombre y el número de vuelo para esta fórmula, ¿sí? Tenemos también la resta, ¿no? La resta es a un cierto conjunto de datos eliminar o quitarle los que cumplen otra condición, ¿tá? En este caso queremos obtener los tripulantes que volaron a El Cairo, pero no volaron a Roma, dentro de la base de datos, ¿no? Entonces lo que hacemos es elegimos a los tripulantes para los cuales existe vuelo al que volaron, pero y fueron a El Cairo, y además no existe vuelo para los que volaron y fueron a Roma, ¿sí? Bueno, tenemos también la función cociente que de alguna forma la mostramos en el ejemplo anterior, ¿no? Eh, obtener los nombres de los tripulantes que volaron en todas las aerolíneas, ¿no? Entonces teníamos una forma que era haciendo existe tripulante para el cual no hay vuelo
al que no se haya conectado mediante aerolíneas, ¿no? Entonces, si el tripulante se conectó a todas las aerolíneas a través de los vuelos que realizó, eso quiere decir que fue por todas las aerolíneas, ¿no? Acuérdense que esta tabla justo no está bien normalizada. Pero también lo podemos hacer con el para todo, ¿no? O sea, podemos hacer para todo vuelo, existe un vuelo del tripulante, ¿no? Que lo conecte a este vuelo mediante la aerolínea. Entonces, si todos los vuelos están vinculados mediante la aerolínea, es porque el tripulante voló en todas las aerolíneas. Bueno, otras operaciones de álgebra relacional se pueden obtener combinando estas fórmulas tal como se aplican las equivalencias en álgebra relacional. Eso, repasen eso. Eh, bueno, es equivalente a álgebra relacional y bueno, estamos tratando de eso, ¿no? Tenemos un problema con la unión, digamos, en las otras fórmulas ya vimos que se pueden hacer. La unión, si queremos hacer la unión de dos tablas que son dos relaciones que son diferentes, bueno, tenemos que hacer una especie de licencia poética y decir que yo puedo declarar la misma variable en dos fórmulas y conectadas con un OR, y en ese caso popular el conjunto de tuplas de salida con cualquiera de las dos que dé verdadero, ¿no? O con todas cuando den verdadero, ¿tá? Que eso es algo a revisar, pero lo podríamos notar así, de esta forma, ¿tá? El resto de las fórmulas sí, con esta notación tiene menos problema. Eh, y si queremos enumerar los nombres de una tabla, por ejemplo, no queremos comparar el para todo con toda la tabla, sino con un subconjunto que cumple con ciertas condiciones, ¿no? Bueno, con esta notación se hace un poco complicado hacer eso. Entonces, lo que se optó es por permitir que haya una subconsulta adentro de la consulta. O sea, vean que acá lo que yo tengo es una consulta que me devuelve el atributo P. En este caso estamos haciendo el atributo P tal que pertenece a proyecto y son solamente los proyectos del departamento número 5. Obviamente, una consulta me devuelve una relación, entonces lo puedo considerar como una relación y decir para todo P de 5, ¿no? O sea, proyecto del departamento número 5, perteneciente a la consulta del proyecto de departamento número 5, puedo hacer otras consultas, ¿no? Y entonces acá decimos, si queremos enumerar los nombres de los empleados que trabajan en todos los proyectos controlados por el departamento número 5, ¿no? Como no tenemos un mecanismo, usamos este de las subconsultas. Entonces aquí definimos el nombre, apellido de los empleados, tal que para todos los proyectos del departamento número 5, este empleado trabaja en esos proyectos, ¿sí? Bueno, esta funcionalidad, así como la ponemos, definitivamente no está en ningún modelo de cálculo relacional y yo les dejo para que ustedes descubran cómo es que se hace en alguno de los otros modelos, ¿tá? Tienen que leer los libros y ver cómo se hace con las otras realidades de cálculo relacional, ¿no? Que son un poco más particulares. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una tabla de empleado, de proyecto y trabaja en, ¿no? Y tenemos esta consulta que queríamos hacer, ¿tá? Entonces, para todos los empleados, ¿no? Calculamos y acá tenemos todos los empleados, ¿no? Estos son los empleados para todos los empleados, ¿tá? Y entonces ahora tenemos que calcular los proyectos que son del departamento número 5. Entonces del departamento número 5 obtenemos ahora cuáles son los proyectos del departamento número 5. Vean que los del 4 y del 3 fueron eliminados, solamente nos quedamos con estos. Y con esto lo vamos a combinar con los empleados y vamos a obtener un producto cartesiano, ¿no? De los empleados
con los proyectos número 5. Sabrán que acá tengo todos los empleados y todos los proyectos del departamento número 5. Y entonces ahora, como es un para todo, tenemos que evaluar que haya al menos un trabaja que verifica esto, ¿no? Entonces vamos a agregar además los atributos del trabaja, ¿no? El trabaja que nos dice quién trabaja en qué número de proyecto, ¿no? O sea, quién trabaja en qué número de proyecto. Y vamos a evaluar la fórmula, ¿no? El departamento número 5 ya lo hicimos antes, entonces ahora lo que tenemos que verificar es que el trabaja en coincide con la cédula del empleado y el número de proyecto coincide con el número de proyecto del trabaja en, ¿no? Entonces lo que hicimos ya es filtramos todas las tuplas, si no tendríamos un montón de tuplas acá en el producto cartesiano, nos quedamos solamente con las tuplas que nos daba eh, proyecto número 5, pero hay un solo empleado que trabaja en todos los proyectos del departamento número 5, que es Pablo Martínez, ¿no? Entonces nuestro resultado es Pablo Martínez. Bueno, ¿en qué aspectos esto se diferencia de otros cálculos relacionales? Bueno, esta es una lista de algunos de los aspectos en los que este modelo se diferencia de otros más formales explicitados en la bibliografía. O, por supuesto, para comprender algunas de estas cosas hay que leer. Hay que leer algunas de las secciones de la bibliografía sugerida para ver cómo son los otros modelos y cuál es la verdad del cálculo relacional. Eh, En este modelo los cuantificadores no son universales, solo pueden ser verdaderos si existe al menos un elemento, o sea, asumimos que ya están controlando que exista la tabla y que exista al menos una tupla en esa tabla, ¿no? Y no precisan control existencial. Los otros cuantificadores universales tienen otras formas de evaluación y yo tengo que hacer un cierto control existencial, asegurarnos que existe al menos una tupla, todas esas cosas acá ya las metimos adentro, ¿no? Mientras que en los otros modelos yo tengo que hacer extensiones en las fórmulas para asegurarme de eh, controlar esas situaciones. Este cálculo relacional que nosotros presentamos solamente tiene variables ligadas, no hay variables libres, ¿no? En los otros modelos de cálculo relacional uno tiene variables libres que no están vinculadas a ningún cuantificador. Acá todas están vinculadas a algún cuantificador, ¿no? Solo se usan tuplas de las relaciones declaradas, por lo tanto, solo hay fórmulas seguras, no hay universos de infinitas tuplas, no hay fórmulas mal formadas y no se deben hacer controles de tuplas que no corresponden a la cuantificación de interés, ¿tá? Estos son un montón de anomalías que les pueden aparecer en algunas fórmulas usando cálculo relacional de los que ustedes encuentran en la bibliografía. Esta versión, que está más restringida, que está más simplificada, elimina muchas de esas eh, particularidades, ¿no? Y entonces no se tienen que hacer todos esos controles extra o cálculos extra, ¿no? Y que eso agranda la fórmula. Eh, Este modelo, al producir solo fórmulas seguras, todas las fórmulas son equivalentes a alguna fórmula de álgebra relacional, ¿tá? Esto, digamos, sí lo podemos asegurar en este sentido, o sea, de este cálculo relacional hacia álgebra relacional podemos asegurar que todas las fórmulas de cálculo relacional, no cálculo relacional, se pueden llevar a álgebra relacional. Todavía no podemos asegurar que se pueda hacer el proceso contrario, ¿sí? O sea, entiendan que es un cálculo relacional recortado. Las fórmulas de este modelo se pueden interpretar, convertir, optimizar y evaluar con mecanismos similares a los usados internamente por los sistemas de gestión de base de datos para optimización de consultas SQL. Eso es un tema interesante, o sea que nos permitiría relativamente fácil con la tecnología existente hacer un compilador e intérprete de esta versión de cálculo relacional, ¿no?
con esos temas que seguramente nosotros los vemos en base de datos 2, ¿no? En Universidad Aborto. Eh, Solo es posible hacer fórmulas con variables de alcance estructurado, como en el lenguaje de programación, lo que restringe algunas implementaciones. O sea, como yo tengo que declarar las tuplas adentro de un cuantificador existencial o de algún tipo, y eso tiene entre paréntesis un alcance donde existe la variable, esto funciona parecido a como si fuera un bloque constructivo en programación. Entonces mi declaración de tupla solo existe dentro de ese bloque constructivo. Puede estar anidado con otros, ¿no? Y entonces las otras declaraciones de tuplas que están en niveles superiores existen dentro de mi declaración, pero no al revés, ¿no? También, como eh, tenemos estas particularidades, no es necesario hacer las transformaciones con, por ejemplo, implica, que están sugeridas en algunos libros, en algunos manuales, para resolver algunos problemas de complejidad de las ecuaciones, ¿no? U otras formas equivalentes de equivalencia, ¿no? Para poder simplificar o tratar de eliminar la cantidad de controles extra que tenemos que poner para los casos border y todas esas cosas. Acá no existe nada de eso, ¿no? Eh, no es posible agrupar tuplas que no son de ciertas relaciones, o sea, la mayor parte de, a no ser el ejemplo de Silverchat, eh, todos los otros cálculos relacionales asumen que las tuplas son eh, universales, y entonces para saber si son de una cierta relación o no, yo tengo que hacer una prueba, o sea, lo que para nosotros es la declaración de que pertenece a una cierta relación, en los otros modelos de cálculo relacional en realidad es una función que me da verdadero o falso, dependiendo si la tupla pertenece o no a esa relación. O sea, porque las tuplas podrían ser de cualquier relación en cualquier momento, ¿no? Y eso precisa eh, un montón de controles extra, ¿no? Eh, entonces, al nosotros restringir los otros aspectos, decir que nuestros cuantificadores ya declaran la variable y la acotan a un, a un bloque constructivo, ¿no? A una función, eh, eso también nos limita y nos restringe sobre algunas cosas que podemos hacer con cálculo relacional, con nuestro cálculo relacional, comparado con otros cálculos relacionales, ¿no? Pero yo diría que para la gran mayor parte de los ejercicios y cosas no nos afecta demasiado esa limitación, ¿no? Eh, Otra cosa, la tupla resultado, o sea, la que está definida a la izquierda del talque, ¿no? Del pipe en nuestras fórmulas. Nosotros no la declaramos, simplemente enumeramos las tuplas y atributos con los cuales lo vamos a formar, y con eso ya está, ¿no? En algunos modelos exige que se defina un tipo de tupla, que es la tupla solución, la cual se va a llenar con los atributos que, que coincidan, ¿no? En la fórmula de evaluación, ¿no? O sea que es un poco diferente a lo que hacemos nosotros. Eh, Otra cosa, este modelo puede tener algunas fallas que no fueron detectadas aún. Estuve trabajando en esto esta semana. Algunos de los problemas los encontré, otros quizás más adelante, ¿no? Pero más allá de eso, en base a este modelo podemos hacer también un cálculo relacional de dominios, ¿no? Podríamos modificarlo para tener un cálculo relacional de dominios con algunos cambios, ¿no? Pero personalmente lo dejo para más adelante. O sea, la idea de esto es principalmente hacer una introducción al cálculo relacional, quitándole un montón de complejidades para que puedan hacer algún tipo de fórmula sencilla, ¿no? Y después que entienden eso, ¿no? Que entienden la- la- el funcionamiento, el mecanismo de esto, se puedan introducir en los modelos más reales, agregándole todas las restricciones y todas las particularidades que tienen los modelos de cálculo relacional formal. Bueno, se recomienda continuar este tema con otras fuentes, se sugiere analizar las diferencias entre esta anotación y las otras que se encuentran en la bibliografía. Personalmente les recomiendo
los capítulos de estos libros, el del Silvershots. Ese lo pueden bajar online, está en ese link. El de El Smahri, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 8, la sección de eh, cálculo relacional de tuplas, ahí en la página 268, en la séptima edición, que es el último que yo sepa. Eh, Estaba muy bien el de Raghu Ramakrishna, eh, que es del 2003, el capítulo 4, de, que tiene la sección 4.3, cálculo relacional, en la página 116. Mi libro preferido, pero es muy avanzado, muy completo para aquellos que quieran ir al más allá. Es el libro de Jeffrey Ullman, ¿no? Principios de base de datos, ¿no? Que tiene para mí uno de los mejores estudios de modelo relacional, de más profundo dentro de la bibliografía moderna, sin tener que ir a papers y a otros estudios. Creo que es uno de los libros más sólidos en teoría de modelo relacional. Y el último libro es este de Héctor García Molina y Jeffrey Ullman. En realidad, la verdad es, no habla en ningún momento de cálculo relacional, a no ser en esas referencias. Tiene una página de referencias en la cual hace algunos comentarios que son bastante interesantes y unas referencias que son históricas sobre el tema de cálculo relacional, que las pueden usar como referencia para aquellos que quieran ir más allá de lo básico. Y con esto termina nuestra presentación. Y bueno, si tienen dudas, consultas, preguntas, comentarios o lo que fuera, bienvenidos. Los espero.